Hola Silvia, encantado de estar contigo. Aquí ya son tardes, casi noches. Allá en Holanda. Acá en Sí. México son las 10:30 más o menos, 20 para las. Pero quiero presentarles a mi querido Mario, que además de considerarlo un gran amigo, y mira que no tenemos tanto de conocernos, pero el conecte ha sido fulminante y me gozo mucho de tu amistad y quiero platicarles un poquito de Mario. Mario Palacio Jiménez, él es colombiano que vive allá por las Holandas. Nació el 11 de mayo del 62 y me identifico un tanto en esta infancia donde relata a un niño asustadizo y rechazado por el entorno. Empiezas muy temprano, sin embargo, a mostrar tu talento como escritor, Mario, tu inquietud por escribir, universitario también, competitivo, disciplinado, estudiaste periodismo en la Universidad Central de Bogotá, libre pensador, activista social, has escrito muchos temas, sobre muchos temas álgidos, en lo que sobre todo invitas a la reflexión, que esa parte a mí me gusta mucho, como punto de partida para lograr una sociedad inclusiva que nos cuesta tantísimo trabajo lidiar con la discriminación y erradicarla. La discriminación de cualquier tipo, desde luego. Eh, y paralelamente como escritor ha sido consultor personal y asesor social de refugiados políticos en Holanda. En la actualidad estás desarrollando distintos proyectos todavía que tienen que ver con escribir, que ya nos dirás en qué radica. Y desde luego has trabajado mucho en esta transición desde la tolerancia hacia la aceptación para el colectivo social LGBTI y más. Eh, Habiendo dicho esto, eh, esta parte de la palabra y de los libros que voy a mencionar de Mario, Las sombras del arcoíris, Ser marica es para machos y Ser hombre, 12 visiones, Ser hombre hoy, 12 visiones sobre masculinidad, por decir lo principal. Mario, eh, me impresiona mucho cómo escribes y cómo transmites a ese niño que vivió tantos rechazos, tanto maltrato y por ahí un cariño de un tío que te ayudó a sentirte querido. Entonces, a mí me gustaría mucho que quizá empieces por ahí. ¿Cómo es sentirse distinto, rechazado, mal amado o no amado? Y encontrar de pronto a alguien que se acerca a ti. Oh, Silvia, a ver, cuando retomo mi niñez, eh, veo con mucha claridad, siempre lo vi, el rechazo de mis padres, ambos, y la violencia física y emocional de mi hermano mayor. Um, Mis padres fueron muy directos en su rechazo. Ah, Tengo frases grabadas muy adentro, como escuchar a mi madre decir, este muchachito ni porque fuera un castigo de Dios. Y mi padre, que continuamente me estaba pronosticando el futuro, este muchachito va a ser marica. Am, y mi hermano, a quien hoy por hoy entiendo, pero fue muchas las golpizas que me dio, me sacaba a la calle para golpearme en frente de sus amigos. Además de la golpiza, la humillación de todo un grupo. Pero hoy por hoy entiendo que él también tenía sus amarguras y simplemente yo fui lo más cercano para desahogarse, porque pues igualmente estaba criado con el mismo padre y la misma madre. Eh, Esto ha sido, lo que te voy a decir, ha sido muy conflictivo. Hay gente que ha rechazado casi que visceralmente, pero yo sigo insistiendo, es mi vivencia y para mí la fuente de amor fue ese personaje a quien llamo tío. Yo conocí el amor a través de él. Que sus intenciones fueran sexuales, ok,
pero el sentirme visto, el sentirme reconocido, el recibir una caricia, todo esto lo viví con él. Y entonces, claro, los primeros en saltar son un grupo de psicólogos, se tiene el síndrome de Estocolmo. Yo no sé si sí o si no, yo no soy psicólogo, pero mi vivencia es esa. Ese hombre me, me usó, nunca me maltrató. O sea, no, nada de violación ni nada parecido. Me supo, me, me supo calentar muy bien. Pero yo el amor lo conocí a través de él. Claro. Y es, de pronto es fácil decir síndrome de Estocolmo, pero el amor se mueve aún en esas situaciones de una manera extraña, si tú quieres. Y por Sí, eso, si me voy al libro, a este último en el que has participado, al más reciente, de ser hombre hoy, 12 visiones de masculinidad, son varios hombres que están escribiendo su experiencia, su creencia, su vivir de lo que es la masculinidad. El título de tu capítulo es Integrando Polaridades. ¿Por qué el título, María? porque yo creo que tenemos que acabar con ese pensamiento binario. Estamos saliendo de él, pero hay que trabajarle más fuerte. Creo que el asunto del machismo y o el feminismo ya deberíamos verlo como una cuestión de polaridades que lleva cada ser humano en su cabeza, en su corazón. Eh, Cuando yo me defino o necesito definirme como hombre a través de las relaciones, estoy perdiendo el contacto conmigo mismo, que en últimas es la tarea esencial de todo ser humano. Entonces, en mi artículo me entro en rescatar esas polaridades. Te doy ejemplos: machismo, feminismo, masculino, femenino, eh, activo, pasivo, blanco, negro, oscuro, día, bueno, en fin. Y creo que esas polaridades las llevamos todos los seres humanos, todos, sin que importe el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, para nada. Creo que es inherente al ser humano. Y pienso que la revolución de este siglo am, va a ser esa, es la integración que cada ser humano lleva en su adentro. Me apoyo un poquito en la teoría de la inteligencia emocional, que es reconocer y gerenciar nuestras emociones, y ahí ya tienen que aparecer polaridades que tenemos que procesar, que tenemos que trabajar. Yo soy miedo y yo soy valor. Yo soy alegría y soy tristeza. Y solamente en la medida en que reconozca esos dos polos, voy a crecer, me voy a desplegar como ser humano. Pero es una tarea para ti, para mí, para todos, para la transexual, para la sexual, para toda esta diversidad que está saliendo ahora. Entonces me parece que seguir pegados en el tema del machismo como una manera de identificarse con respecto a las mujeres, o de las mujeres reflejarse con respecto a los hombres, es algo que ya debería cerrarse. Creo que la invitación de la ciencia de este siglo es a mirar adentro y a ver que todos somos un universo en nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que dices que va a ser el trabajo en este siglo, lo que creo que va a florecer. Yo estoy también trabajando mucho todo lo que es femenino y masculino y cómo a través de haberlo trastocado y empobrecido tanto y polarizado, como bien lo dices, se empobreció muchísimo la mirada masculina y la mirada femenina. La mirada de las mujeres y la de los hombres, no importa orientación, identidad, fue como si nos cortaran una parte de nosotros a cada uno y luego la distorsionaran y la volvieran útil para un sistema. Y creo que vamos de regreso, vamos en contracorriente, pero hay mucho trabajo hecho y este es uno de muchos muy importantes, como es esto que estás escribiendo tú. No solo aquí, en tus redes también, que ya diremos dónde te pueden encontrar, donde estás escribiendo cosas que son conmovedoras, entrañables y nos permiten ver esa parte
de nos estamos buscando a nosotros mismos y quitando tanta basura y tanto dolor que recogimos en el camino. Tú has estado en esta lucha por décadas y has sido testigo de todo esto. Y siempre hay un factor esencial, una lucha personal, donde muchas veces no se puede pedir ayuda, y tú lo dices en este artículo, y ya hay una gran presión para ser hombre o mujer de determinada manera. Háblame un poco de esto, cómo lo abordas, del padre, de la madre, de la familia, de los pares. Ah, mira, lo primero es que yo pienso que los hombres también somos víctimas del machismo. Wow. Que es algo que parece que la gente no viera, ¿no? Yo recuerdo la cara de sorpresa cuando planteé por primera vez esta idea. Los hombres somos tan víctimas o más del machismo que las mujeres. ¿Cómo somos víctimas? Tenemos que cumplir esos patronos de qué es ser un hombre hoy o en el siglo pasado. Entonces, eso ya nos desconecta de lo que sería nuestra verdadera esencia, ¿no? Es una serie de requisitos que se nos impone a los hombres y a las mujeres. Las mujeres lograron o han logrado muchísimo en este terreno. El movimiento feminista fue bárbaro, es bárbaro. Creo que a los hombres nos falta bastante. Y lo primero, vuelvo y repito, es aceptar que somos víctimas del machismo. Sí, fíjate que yo creo que el machismo y la misoginia son dos caras de lo mismo, ¿sí? El odio a lo femenino está representado en el macho y en el machismo, a su propia parte femenina, que son las emociones, y a la mujer que la ve como un instrumento de dominio, Claro, finalmente. sí. Eh, es que ese planteamiento nos castra la esencia, porque en esencia somos polaridades, y por ello viene el título de mi artículo. Ah, Nos desconecta y nos cierra cualquier posibilidad de conectarnos con ello en la medida en que seamos los esclavos de esa forma de ver la vida. Claro, Si yo claro. necesito definirme a mí mismo desde afuera, vamos por mal camino. Desde luego. Y una de las cosas durísimas en nuestro andar por la vida es esto de no poder pedir ayuda y pasar muchos años en una soledad, en un closet, donde hay que meterse porque hay mucho peligro afuera. ¿Cómo sientes tú esto a través de los años? Ah, en mi casa también había una especie de confusión de, de roles, porque mi mamá con su frialdad y con su negación rotunda a mostrar sus emociones era muy masculina. Y mi papá sí explotaba y en algunos momentos podía ser cariñoso y juguetón. O sea, tenía muchas cosas que de pronto en esa época serían del género femenino. Ah, para mí, por ejemplo, llegar a mostrar mis emociones, pues fue todo un reto, ¿no? Porque la lección por ambos lados, uno era usted no muestra emociones y el otro era usted va a ser un marica, entonces pues como que no tenía salida, ¿no? Claro, Mi salida era irme de esa realidad con mi fantasía. Ahí está lo del niño ya con talentos narrativos. Era mi forma de escaparme de esa realidad que me resultaba tan violenta y no tenía a quién decírselo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me podía pasar tardes enteras de niño, construyendo unas novelas perfectas, con personajes, con trama, cerraba el capítulo con suspenso, y me podía pasar horas enteras, toda una tarde, y esa era mi forma de quedarme dormido, armando mi novela con mis personajes. Por supuesto, en la novela era amado por todos, claro. amado por esos ídolos que en algún momento fueron los futbolistas más reconocidos de Colombia cuando yo era un niño de 8 años. Y no sé por qué los hice mis ídolos.
bueno, en ese momento me gustaba mucho ir a los partidos de fútbol. Yo nunca jugué fútbol, esa fue una de las cosas por las que se me ubicó desde mi infancia como marica, porque no me gustaba el fútbol. Y bueno, te repito, entonces era cerrar los ojos y me perdía de este mundo tan doloroso para un niño. Claro. Gracias a mi fantasía. Gra- Gracias que existe la fantasía y que te podías hacer un mundo paralelo donde cabías Sí. y cabían Eh, todos tus deseos. sí, ya quisiera yo poder escribir hoy, así como este niño formaba sus imágenes. De verdad que fue algo, lo que a mí lo que realmente me salvó, eso y el amor de este hombre que la gente ve como un monstruo. Oye, y vas creciendo, y en el artículo hablas muy claramente de esta inquietud de que no se me note, ¿sí? De que Sí. no se me note y al mismo tiempo de quiero ser heterosexual como para salir de este problema. ¿Cómo fuiste viviendo estas ambivalencias? Ah, en el colegio no eran todos, pero ciertos compañeros de clase es que no sé cómo, qué verbo exista o no, bueno, que me molestaban mucho, lo que ahora dicen bullying. Recuerdo que uno de ellos, una de sus frases preferidas es, Mario es el temor de todas las mujeres casadas, porque les quita a los maridos. Yo apenas me reía y me desquitaba usando mi inteligencia. Entonces después le desbarataba, lo hacía quedar mal, pero mi puñal era mi inteligencia. Ah, y realmente esos comentarios, pues por supuesto que no me gustaban, pero yo no me acuerdo haber derramado una lágrima o haberme ido a esconder eh, porque en el colegio me trataban de marica. No, realmente no. Muy tarde, en la presentación en Colombia de Ser Maricas es para Machos, eh, pues, después nos reunimos mis compañeros de colegio y uno de ellos me dijo, yo siempre lo supe y a mí no me molestaba que usted fuera marica, lo que me daba mucha rabia es que nos quitaba las novias a todos, Sí. porque parece que el marica era muy atractivo. Entonces, y de pronto yo ya desde la adolescencia había ese juego por, por esa ansia en ese entonces no reconocida de ser heterosexual. Y sí, yo mismo cuando leo los trozos de Ser Maricas para Machos y veo esa etapa de la adolescencia, yo mismo me pregunto, ¿de verdad usted era tan atractivo, tan wow? Pero mira, la verdad, en ese respecto no exageré una coma. Así fue, a mí las mujeres me buscaban, y eran ellas las que me proponían ser novios, y eran ellas las que me trataban de llevar a la cama. Y bueno, ya luego, en mi ansia por ser heterosexual, en una esperanza completamente descabellada, claro, terminé en camándome con más de una mujer, con muchísimas, sin ser yo bisexual. Que ahí hay un juego macabro también, ¿no? Claro. Pero mira, curioso, esos juegos casi siempre los empezaban las mujeres con esa noble concepción de yo con mi amor te sano. Ah, Es claro. una enfermedad y yo con mi amor te sano. Y yo les dejaba, yo les seguía el juego. Pero fíjate que a mí lo que se me viene mucho es que hay una parte donde tú al sí tocar más tus sentimientos y darte mucho cuenta la conciencia que tenías de la discriminación y de diferencias y de rechazos y de cosas absurdas que se ponían en juego, ya tenías una conciencia del valor de la persona y cuentas en este artículo una anécdota de cuando te piden ser padrino
de una Sí. sobrina. Cuenta Sí, sí. eso, Tota, porque creo que tiene que ver con que las mujeres buscamos un hombre con quien conectar. Y hay muchos Sí. hombres con los que no se puede conectar. Y tú eres un hombre Eh, con el que se puede conectar. Y yo ahí pienso, eso los hace profundamente atractivos para mujeres que sí buscamos una relación más profunda. yo siempre tuve un harén grandísimo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, porque claro, a las mujeres les encantaba estar conmigo, las que no tenían expectativas románticas o sexuales conmigo, igualmente les gustaba mucho estar conmigo porque conmigo se podían ser ellas. Por eso sé que las mujeres pueden ser muy malas, porque les oía sus conversaciones sin máscaras y yo les decía riéndome, gracias a Dios soy marica, porque qué miedo estar en las manos de ustedes. Eh, lo del bautismo, a ver, yo, yo no sé qué tanta gente haya que me ame o que no me ame, pero normalmente despierto admiración, pero una admiración como con miedo. O sea, el Super Mario y a la vez como... Eh, el vínculo con mi hermana siempre fue muy bonito, realmente muy bonito. Yo la rescaté a ella del machismo desgarrador de mi hermano mayor. Entonces nos hicimos muy cómplices. Yo fui el que la llevó a la primera fiesta con quien se tomó el primer tequila. Bueno, y ya de adultos, entonces cuando nace su hijo, el primer hijo, yo estaba aquí en Holanda. Y había una crisis familiar que no viene al cuento, pero entonces no fui el padrino del hijo. Cuando nació la niña, ya el contacto se había vuelto a sanar, etcétera, y entonces me piden ser el padrino de la niña. Y yo que siempre le estoy buscando, como era que decía mi mamá, bueno, yo que siempre estoy buscando problemas donde no los hay, y siempre estoy haciendo preguntas fastidiosas. Um, Normalmente lo que hace una persona cuando se le ofrece ser padrino es dar las gracias e irse a comprar un regalo. A mí me gusta mucho hacer preguntas y preguntas que resultan muy aburridoras. Entonces mi primera reacción no fue dar las gracias, sino preguntarles por qué quieren ustedes que yo sea el padrino. Y ahí hacen ellos toda una alegoría a las cualidades de Mario. Eh, es un ser consecuente, honesto, disciplinado, bueno, todas las piropos que quieras imaginar. Y entonces les pregunto yo, ¿y qué pasa si dada esa situación de que ustedes estuvieran muertos, yo estoy viviendo con un hombre? Y ahí se quedó un silencio así de quizás 2 o 3 segundos, que me pareció eterno, y de pronto, hombre, no nos pidas tanto, me dice mi cuñado, ya suficiente es que te aceptemos con eso. Ah, y se supone que son personas, yo no sé cómo se dice en español, gay friendly, amistosas, amigables. Amistosas de, sí, claro. La aceptación de parte de mi hermana, yo siempre creí que era incondicional, pero con esto del ser padrino de la niña salió a flote pues que en el fondo no es tan liberada como ambos queríamos creer. Y Y claro, no fui padrino. te faltó, creo, una cosita Dime. que, que te que preguntaste por qué me eligen a mí. Y una de las cosas que te dicen es por tu rectitud y tu calidez humana, que ahí es donde Sí, lo sí, digo. o sea, en la respuesta salieron una cantidad de cualidades que ya quisiera yo tener. Ah, no, pues geniales, qué admiración por Mario, o sea, y Mario es honesto, es consecuente, es honrado, es sincero, es cariñoso, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Ya te lo había dicho, mil cualidades que de pronto no existen. Pero yo rematé con la segunda pregunta y ahí se acabó el tema. Pero se me hace súper interesante porque sí, hay una parte donde en general las personas tienen miedo a acercarse a una persona homosexual o ya se han acercado sin problema y cuando saben que es homosexual, como que hay una idea de se me va a pegar, pero en el fondo de esa idea
está mucho el miedo a yo tocar mis posibles sentimientos homosexuales. Esa es Sí, una claro. de las cosas que está en el fondo. Y por otro lado, me gusta mucho esta anécdota porque habla de que te reconocen como una persona cabal, con una serie de cualidades como para que seas el padrino de su hija, o sí, Sí. el padrino. Y por otro lado, hay una suerte de miedo y de no me pidas tanto, porque dentro de mí hay miedo y hay pues seguramente muchas inquietudes con respecto a compartir con alguien homosexual que además lo haga tan evidente como traer a una pareja junto. Y aquí tú rematas esa parte diciendo, lo peor es la homofobia interior. Sí, ahí está el Interior. exterior, pero la interior es lo peor. Háblame un tanto de esto. Claro, mira, toca empezar ubicándonos en el tiempo. Mi adolescencia empieza a finales de los años 70 y culmina en los años 80 en Colombia, porque cada mundo, cada país puede ser un mundo diferente. Sí. En Colombia, en esa época, eh, la posibilidad de que un homosexual tuviese hijos siendo homosexual, de adoptar un niño, de tener una pareja oficial, era prácticamente impensable. Entonces, y yo tenía un anhelo de tener hijos muy fuerte, pero era que me dominaba. Pero eso no era posible. Eso no era posible. Entonces, mi deseo era tan fuerte que por eso yo quería ser heterosexual. Y no sé de dónde me soñaba que quizás acostándome con una mujer al siguiente día iba a despertar siendo heterosexual. Esa mentira no sé cómo me la creía, pero me la creía, ¿eh? Ah, entonces, mis anhelos como persona eran absolutamente incompatibles con el contexto histórico, social de mi entorno. Eh, y ahí tocaba como escoger para un lado u otro porque en esa época era impensable. Y este rechazo, esta homofobia interior, ¿hasta cuándo sientes que la superas, Mario? Oh. Uy, eh, también me pasa que algunas veces cuando leo el ser maricas para machos, digo, Mario, ¿usted cómo se atrevió a contar todas esas cosas? Porque es que levanto del tapete todas mis porquerías como ser humano. Ah, a ver, vuelvo y te repito, entonces yo parece que era el, 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 el hombre atractivo en su contexto, o sea, me sobraban las opciones con mujeres y con hombres. Pero me interesaba más por mis esperanzas y por mis ilusiones, me interesaban más las experiencias con mujeres. Sin embargo, claro, eso era una falsa y yo para calmar esa angustia de saberme engañándome a mí mismo, lo anestesiaba con alcohol. Y entonces vivía prácticamente saltando de borrachera en borrachera, unas veces acostándome con una mujer, otras veces con un hombre, esperando que algún día yo iba a amanecer siendo heterosexual. Eh, en algún momento, pero ya han pasado muchísimo más de 10 años, ya tengo yo, a ver, estoy por los 29 o los 30 años. Am, e invito a una mujer a mi casa sabiendo lo que iba a pasar, porque el coqueteo de ella era evidente, o sea, era demasiado evidente. Y claro, dicho y hecho, vino, viene, vino, va, vino, viene, vino, va, y en la cama, y aterrizamos en la cama. Ah, bueno, al otro día, el guayao, el complejo de culpa, etcétera, pero yo ya estaba acostumbrado a eso, ¿no? Ya habían hecho parte de mí, al sentir esa vergüenza por mí mismo. Bueno, y esa noche de licor y sexo se la conté a una muy buena amiga, quizás a mi mejor amiga, que también conocía a esta mujer. Y como a las
3 o 4 semanas teníamos una cena, ella llega tarde, mi amiga, y entra al salón y muy folclórica, muy ella que es tan extrovertida, dice, ay, mi bebé, ella me llama mi bebé va a ser padre. Yo me, bueno, es que todavía me... Todavía te quedas sin palabras. Sí, sí, sí. Eso se disimuló muy bien porque la cena en la que estábamos era con solo gente gay. Éramos solo homosexuales, yo que andaba en estos juegos raros y mi amiga que es heterosexual. Entonces, los amigos lo volvieron gracia, cosa muy típica del gueto. Entonces empezaron a decirme lesbiana, cosas así. Bueno, eso se vuelve un juego. Pero a mí sí me quedó la... Y me pasé todo el fin de semana pensando qué voy a hacer. Eh, yo no quería ser un padre simplemente para demostrar que los testículos son productivos. Entonces, esa no era una opción para mí. Yo no quería ser un padre ausente. Pensar en casarme con esa mujer, bueno, lo primero es que yo creo que no había amor ni siquiera del lado de ella, pero es que pensar en pasar solamente una tarde completa con ella ya me molestaba. O sea, eh, esa mujer tenía casi todas las cosas que a mí me chocan de un ser humano. Entonces, casarme tampoco, eh, bueno, eh, pero fue sobre todo, en algún momento, eh, por un par de horas, yo empiezo a pensar qué tengo para darle a un hijo. Wow. Ah, yo soy muy de principios y de ideas muy radicales, ya lo tenía muy claro, los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. ¿Y qué van a ver ellos de Mario? Eh, ya, una situación económica bastante buena, ah, pero en el fondo lo que ellos van a ver o a sentir, asimilar, es un hombre lleno de frustraciones, de negaciones, de inconsecuencias, un borracho, falso, o sea, toda esa imagen que yo veía en mí mismo. Y ahí lo vi muy claro, yo no quiero ser padre, yo quiero, pero no puedo, no es, yo no tengo derecho a hacerle tanto daño a un ser humano. Y es lo único que podría darle en realidad a un hijo. Y ahí ya lo vi muy claro. Entonces descarté esa fantasía dolorosa de ser padre. Y gracias, gracias a eso, de un día para otro no me desperté siendo heterosexual, pero me desperté sintiendo que ya no quería ser heterosexual, sino ser yo. Maravilloso. O llegar al punto de verme siendo un padre resultado de una noche de borrachera para calmarme esa fantasía de heterosexualidad. Hijo, y qué importante esto que dices, porque es como una combinación de lo que la sociedad te demanda, pero lo que tú también desearías y lo que la sociedad no permite porque no se vale que los homosexuales tengan hijos. Y es toda una combinación que tú tienes que resolver internamente, y esta resolución que dices de finalmente lo que quiero es ser yo mismo, ¿no? Y pensar bien cómo moverme y qué hacer, por ejemplo, con la paternidad, supongo. Entonces, sales del armario, de este armario interno, Mario, y luego te Sí, enamoras y te vas a Holanda. Digo, sé que me brinco muchas cosas, pero es como este mosaico de tus pasos y te vas a eh, Holanda. sí, esa historia es muy bonita, bueno, porque está envuelta de romanticismo y de la pasión de dos hombres de 30 años. Yo tengo que contextualizarte en esa época, el, la idea de que yo era Super Mario todavía estaba muy, muy fuerte. Uh-huh. Me vine para Europa sin miedo, creyendo que me iba a conquistar Europa. Yo me podía tragar el mundo. La historia es muy bonita porque lo primero, para mi sorpresa, mira lo que son los estereotipos, ¿no?
Yo me quedé abismado cuando este hombre me dice, yo no me voy a acostar con usted esta noche. Por un lado, por mi ego, o sea, el seductor que lo rechazan. Por otro lado, el estereotipo de que los holandeses todos son drogadictos y promiscuos. O para lo menos era la idea que yo tenía, y sé que es la idea de mucha, que al menos era la idea de mucha gente en ese entonces, te repito, eso hace 32 años. Ah, eso ya fue un desconcierto grandísimo, el que alguien me rechazara físicamente. Y bueno, y ya la historia, el romance empieza de una forma bonita, muy fuerte. Bueno, conclusión, yo termino viviendo aquí, ah, donde ya había un entorno completamente abierto, respetuoso por la diversidad. Yo quiero resaltar eso. Lo más lindo de Holanda no era la aceptación de la homosexualidad, sino la aceptación de la diversidad. Aquí, aquí se puede decir claramente lo que piensas, lo que dices, lo que quieres, etcétera, y es- sin problemas, sin consecuencias graves. Y estando aquí, a ver, no, espera, me voy un poquitico atrás. Con este hombre que me rechaza, no, eso no me molestó muchísimo. Entonces le digo, una de mis fantasías es poder caminar con un hombre ido de la mano en la calle. Eso hace 35 años era territorio, la fantasía. Ahora no. Y él me dice, va, bueno, eso sí, no hay problema y vamos por la calle caminando cogidos de la mano y yo me sentía, no sé, como si me hubiera mandado a Júpiter. Se me pasó la borrachera, etcétera, del impacto y el impacto era que nadie nos volteaba a mirar. O sea, como, como, como si fuera una pareja de heterosexuales. Vengo a vivir aquí y aquí descubro algo muy importante. Eh, la aceptación de afuera y de las leyes es importante, pero las leyes y la aceptación social no te sirven de nada si no te has aceptado tú mismo. Ah, y aquí lo vi muy claro, porque antes de venir a Holanda yo creía que la aceptación tenía que venir de afuera. Y aquí descubrí que a pesar de todo el entorno social amigable de la familia, de mi pareja, etcétera, yo seguía con el rebote conmigo. Y por eso hago mucho énfasis en mis proyectos y en las charlas que doy de vez en cuando y en esto, en el cuento de la aceptación. Porque sin aceptación no hay nada. Uno de mis proyectos, como tú nombrabas, de la tolerancia a la aceptación, yo machaco eso muy duro. Una vez inclusive le salté a una periodista en vivo en una entrevista, pero le dije, no, 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 tolerancia no, aceptación. Y bueno, ¿por qué? Es que la tolerancia trata de sentirla en el cuerpo y verás que la sientes aquí en la garganta. Te tragas algo y uno se traga lo que no le gusta y esa es la tolerancia. Y la aceptación, ¿dónde la sientes? ¿En el plexo solar o en el corazón? En Entonces el son dos cosas muy corazón distintas y en el plexo, en todo esto, sí. y la sociedad sigue confundiendo tolerancia y aceptación. Los movimientos de diversidad sexual están peleando por la tolerancia, por una ley, por reconocimiento desde afuera, pero no le trabajan en nada. Yo no quiero sonar muy prepotente, pero creo que soy de las poquitas personas que está tratando de fomentar la aceptación propia, la interna, que en últimas es la que realmente vale. Sí, creo que esta distinción es central, esta distinción que haces en una es ser yo mismo. A veces la gente dice, es que quiero ser buena persona. Yo les digo, no, yo quiero ser yo misma y desde luego no pasar por encima de otros para lograr mis objetivos, pero quiero ser yo misma porque ahí hay una, pues todavía esta herencia judio-cristiana que nos pide Sí, tolerar. Hay que ser benévolo y tolerar y te pone entonces en una posición de yo soy tan bueno que te tolero a ti que estás mal. sí. Y Tienes que darme las gracias, sí. exactamente, entonces es un juego bastante sutil, pero terriblemente discriminatorio y moralmente de estas buenas conciencias que solo les interesa dar una buena imagen
y tolerar al que ven pobrecito por alguna característica. Sí, Entonces me parece central esto que dices de la aceptación de uno es el lugar más importante que tenemos que conquistar. es que Silvia, si yo no me acepto a mí mismo, no voy a ser capaz de ver la aceptación de los otros. Claro. Que voy a creer que están siendo mentirosos, que están siendo falsos, porque si yo no me lo creo, no le voy a creer la historia a nadie. Sí. Y sigo machacando en todo lugar que puedo y cuando puedo escribir o lo que sea, es la aceptación, es aceptar, no, tolerar no basta o no sirve inclusive. Sí, y además esta situación de ser macho alfa o ser macho del montón. Otra Sí, vez estas jerarquías absurdas, y no quiere decir con eso que no tengamos como hombres y mujeres características más de líderes o más de personas que son parte del grupo que comparte alguna actividad y que va a buscar ese guía que está viendo otra dimensión de las cosas. O sea, tanto es un papel importante como el otro, donde no hay claro, jerarquías. Pero en lo sexual pareciera ser que hay que ser macho alfa o muchas veces mujer machista, que también las hay por copiar sí. esto de otro. Mira, me llega otro recuerdo a la cabeza. Yo tenía en Colombia, cuando estaba muy joven, de 18 o 20 años, conocía o era amigo de una pareja heterosexual y ella sabía de mi homosexualidad. Y alguna vez me llama y me dice, tengo que hablar contigo, te quiero hacer una pregunta. Bueno, nos encontramos. Le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, es que me parece que Javier me está poniendo los cachos. No sé si en México usan Los la misma, cuernos acá los serán, cuernos. sí, Sí. Ah, y yo le digo, ¿por qué? Y me dice ella, porque es que él no me maltrata y no, yo no le veo, no es violento conmigo y está, yo no sé, él no actúa como si fuera realmente un hombre. ¿Y, y qué es ser un hombre? Maltratarme, tener otras mujeres. Ah, y entonces como él no tenía otras mujeres, ella empezó a dudar de su heterosexualidad, porque la respetaba y no tenía otras mujeres. wow, Mira al punto que puede llegar el machismo, ¿no? Al menos al que llegaba en ese entonces. claro, De una mujer preocupada porque el hombre no la golpea y no le pone los cachos. claro, claro. Todavía hay una gran confusión con respecto a lo que es femenino y masculino. Eso no me cabe la menor duda. ¿Qué es Sí, femenino y qué es masculino? Pues ya les compartiré luego que yo estoy trabajando en eso y voy a como a mostrar mucho de ese conocimiento que perdimos en el camino y nos hicieron tantas bolas. Mario, entonces ser hombre no es ser femenino. eh, ya que es ser hombre, mm, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y Ah, además yo te diría, ser hombre como hombre, como tú, como biológicamente hombre, y ser hombre como humanidad, que no es cualquier cosa. yo creo que eso, el tema de hombre se podría dejar en lo fisiológico, ¿no? En lo físico, y el resto es ser un individuo que acoge su masculinidad y su feminidad. Creo que el trabajo tiene que ir hacia ese punto. Yo soy también un componente emocional, sensible, eh, intuitivo, bueno, todas estas cosas que se le atribuyen al cerebro, al hemisferio derecho, y que se asocian con femenino, pero todos lo tenemos, está en nuestro cerebro. Claro, Y, y para las mujeres reconocer en ellas también la parte agresiva, masculina. Hay hembras macha, alfa, perdón. Hay muchas hembras alfa y por eso no dejan de ser femeninas. claro, claro. La bipolaridad la que nos confunde, tanto a nivel individual como a nivel social, porque estamos buscando es esto o esto.
Y no, es que somos esto y esto. Ah, yo sé que esa idea hay muchas personas que no les gusta, pero es mi sentir más profundo. Sí, y además creo que se combina mucho esta necesidad de que mi imagen sobresalga por sobre los demás. Y ahí hay un afán de dominio de algún modo que lo que está haciendo es evitando relaciones equilibradas, relaciones, si tú quieres, donde estamos los dos al mismo nivel, con una Eso riqueza es casi una muy utopía. singular. Puede ser, Sí, pero o sea, creo que es muy difícil. todavía Lo he visto, por eso también creo en ello. Pero es muy complicado, ¿no? Porque, vuelvo y repito, yo creo que es que, o sea, mientras que yo no me acepte a mí, no estoy realmente capacitado para tener una relación sana con otro ser humano. Y no hablemos ni siquiera no, no lo limitemos a las relaciones afectivo-sexuales, sino a una relación profunda con otro ser humano. Si no hay la aceptación interna, no, pues yo sé que puede parecer un discurso muy de nueva era o de esas cosas de las que tanto nos reímos, pero es que sin aceptación interna no hay nada. no. Y yo siento también que un querido amigo mío que se llamaba igual que tú, que ya no está con nosotros, terapeuta de pareja, decía, la pareja más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Claro, Y entonces ahí está donde necesitamos conocernos, aceptarnos, sentirnos, reconocernos una y otra vez. claro, Silvia. Pero mira que, o sea, para conocernos tenemos que ver las zonas grises y negras, que todos las tenemos. Y para eso se necesita mucho valor. Sí, Lo digo desde mi propia experiencia, porque es doloroso y es azaroso, se dice, el verte los lados oscuros. sí, desde Ver luego. que tú eres deshonesto, o que Mario tiene un lado deshonesto, un lado inconsecuente, un lado maquiavélico, etcétera, etcétera, no es fácil. ¿No? Sabes que yo ahí tengo una visión no religiosa, pero sí espiritual, porque pienso que la identidad ya está tan, ¿cómo decirte? Como ya está tanto la mano negra de la estructura social equivocada, que lo que Sí, llamamos identidad se vuelve una especie de disfraz hecho con mi propia esencia. Entonces a sí, mí me gusta pensar en ir al rescate del espíritu que eres tú. O sea, ahí veo esa esencia en el espíritu, porque cuando vas contando todo lo que nos has compartido hoy, hay un espíritu de lucha, hay un yo soy espíritu un luchador incansable. amoroso, que con todo y las cosas que han sido oscuras, hay una búsqueda auténtica de ese espíritu que goza, que ama y que quiere un mundo mejor, y que lo basa mucho en su experiencia como esta aceptación de todo y de todos, con el debido respeto de las personalidades, de la singularidad, diría yo, de cada quien. ¿Estarías de Sí, acuerdo? sí, sí, claro. Yo personalmente creo en este principio que no sé si es de la física cuántica o por lo menos de la psicología cuántica. Am, eh, somos, somos entidades espirituales en una experiencia carnal. Yo creo en eso. Yo Pero también, pues es que es un concepto que horroriza a muchísima gente. sí. Sin embargo, creo que alguien tiene que decirlo, ¿no? Mario, ¿quieres agregar algo? Ya estamos al final de nuestra entrevista hoy. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus preguntas, por ser mi lectora favorita. Ah, y espero que esta charla sea productiva a alguien. Yo también lo espero y hay que multiplicar estas miradas y permitir que haya otras, porque de lo que se trata es de eso, que se multipliquen. Mario, Sí. perdón, ¿quieres decir algo más? Bueno, quizás algo muy corto. Lo más bonito de este último libro, Ser hombre, hoy, es el haber trabajado con personas que piensan tan distinto a mí, porque es todo un reto. Lo reconozco que es, puede ser muy difícil, pero si estoy con el discurso de aceptación y de diversidad,
pues tengo que aceptar que hay personas que no piensan como yo, pero no es fácil. No, No y es fácil. creo que para quien quiera leerlo va a ser un ejercicio interesante porque hay grandes contrastes. Y tú Sí, marcas una pauta de contraste que hace que el cuestionamiento explote favorablemente para el pensamiento de quien quiera reflexionar, por lo cual sí. a mí me parece sensacional. Tus redes, ¿dónde te pueden encontrar, Mario? Yo solamente en Facebook y dejé un solo perfil. A mí me aturde tanto bombardeo de fotos y de cosas, entonces solamente Mario Palacio Jiménez en Facebook. Perfecto. Mario querido, pues yo te agradezco tu amistad primero y este rato de charla que se me hizo delicioso. Muchas gracias. Me honra poder hablar contigo, Silvia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti.